Este video analiza un caso criminal real con fines puramente educativos y de investigación forense. Se recomienda discreción, especialmente ante la naturaleza de las evidencias que estamos por examinar. Bienvenidos a Atlas Veredicto Criminal. We're having fun in a fucking cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Yep. Tristan, if you fucking walk out the damn When you see this in a month, fucking assault rifle on this bitch. oh my god. God damn, dude has fucking like flashbangs and shit back there. It's in a fucking cop car, cuz. Tripping, dude. Hay imágenes que desafían la lógica del dolor humano. En la pantalla de un teléfono, un adolescente de 14 años levanta los dedos en señal de victoria desde el asiento trasero de una patrulla. No hay esposas a la vista, pero sí un desprecio absoluto por la vida. Mientras una comunidad se desgarra buscando a una niña de 13 años, Aiden Fucci sube esta imagen a Snapchat con un cinismo atroz. Hey chicos, ¿alguien ha visto a Tristan últimamente? Pero es lo que graba después, lo que revela su verdadera naturaleza. Dirigiéndose a su audiencia en redes sociales, lanza una frase que pretendía ser una coartada inmadura e incongruente. Tristan, si tú sales de esta... No era un susurro de miedo, sino una actuación torpe para fingir una preocupación inexistente. Una frase inacabada que escondía una verdad aterradora. Él sabía que no habría milagro. Según los registros judiciales, este comportamiento no fue un simple arrebato juvenil. Fue parte del disfrute de su experiencia y un intento fallido de manipular la narrativa. Hoy, en Atlas Veredicto Criminal, presentaremos y analizaremos pruebas inéditas obtenidas por los investigadores y presentadas por la Fiscalía que exponen la crudeza de este crimen. Desde las prendas que Tristan utilizaba ese día, que conservan la historia silenciada de su brutal agresión y el inquietante desorden en la habitación de Aiden, hasta los perturbadores dibujos que los psiquiatras calificaron como la obra de un psicópata. Desglosamos un perfil que revela cómo un niño de 14 años pudo desarrollar una estructura mental narcisista, capaz de planificar el horror solo para saber qué se sentía al quitar una vida. Esta fue la primera coordenada de una mente desconectada de la humanidad. Bienvenidos. Hoy mapeamos el caso de Tristan Bailey. 9 de mayo de 2021. En el hogar de los Bailey, el aire no solo era denso, se volvía irrespirable. Era el Día de la Madre, y Stacy Bailey esperaba el ruido habitual de su hija bajando a desayunar, pero la mañana transcurría envuelta en un silencio antinatural. Los informes policiales marcan una hora exacta, las 10 de la mañana. El hermano de Tristan subió las escaleras, cruzó el pasillo y abrió la puerta, solo para encontrar una cama impecablemente hecha y una habitación desierta. «Mamá, Tristan no está». 5 palabras que fracturaron la normalidad de los Bailey para siempre. Lo que empezó como una posible travesura adolescente se transformó, en cuestión de minutos, en una cacería desesperada por todo Durbin Crossing. Un vecindario de casas perfectas y jardines cuidados, catalogado como uno de los suburbios más seguros de Florida, estaba a punto de descubrir que el peligro no siempre viene de fuera. A veces, vive en la casa de al lado. Tristan no era solo una hija más. Su familia la describía como el eje central de los 7 Baileys. Era la energía de la casa. Una chica extrovertida, con el firme sueño de ser doctora y una devoción absoluta por los animales. Aquella noche, tras lo que parecía una cena familiar ordinaria, Tristan tomó una decisión que sellaría su destino. El análisis forense de sus comunicaciones digitales revelaría más tarde una trama de mensajes que la motivaron a salir de casa en secreto. Eran las primeras horas de la madrugada. Mientras sus padres dormían, ella caminaba por las calles silenciosas de Durbin Crossing hacia un encuentro con amigos. En el grupo estaban Trey y un chico que, aunque conocido, empezaba a proyectar una sombra distinta. Aiden Fucci. Nadie escuchó la puerta cerrarse. Nadie sospechaba que, al responder a esos mensajes, Tristan no iba a una reunión de adolescentes, sino que estaba entrando directamente en el radar de un depredador que ya había trazado su ruta en la oscuridad. Lo que ella creía que era una amistad, él lo veía como una oportunidad.
La reconstrucción factual nos sitúa en la profundidad de la madrugada. Gracias a la red de cámaras de vigilancia de Darwin Crossing, los detectives lograron trazar lo que sería la última ruta de Tristan Bailey. Era la 1:45 de la mañana. En las imágenes de baja resolución se distinguen dos siluetas caminando hacia el este. Momentos antes, su amigo Trey les había pedido que se marcharan de su casa. Simplemente quería dormir. Nadie podía imaginar que ese acto cotidiano, casi trivial, cerraba la última puerta de seguridad para Tristan. Mientras sus sombras se alargaban sobre el pavimento de Saddlestone Drive, el mundo veía por última vez a la joven con vida. Caminaban con paso constante hacia un área boscosa al final de una calle sin salida, un rincón oscuro que Aiden conocía demasiado bien y que había seleccionado con una frialdad que desafía sus 14 años. El tiempo transcurrido entre estas dos grabaciones es, técnicamente, el núcleo del horror. A las 3:27 de la madrugada, la misma cámara de seguridad registra un movimiento frenético. Una silueta corre en dirección opuesta al bosque, alejándose de las sombras. Era Aiden Fucci, pero ya no era el mismo joven que caminaba con paso tranquilo 2 horas antes. Un detalle en la secuencia de video congeló la sangre de los peritos. Aiden corría descalzo. Según los informes del juicio, cargaba sus zapatillas Nike blancas en las manos, un intento desesperado por no dejar huellas o quizás por ocultar el rastro que ya manchaba su calzado. Los registros judiciales confirman que entró en su casa apenas 3 minutos después. Sin saludar, sin detenerse, se encerró en el baño por casi media hora. Mientras él intentaba lavar frenéticamente el rastro de esa noche, el cuerpo de Tristan descansaba a pocos metros de un estanque de retención, oculta por la maleza y el silencio de Darwin Crossing. Aiden creía haber limpiado su crimen, pero no sabía que la tecnología y la ciencia forense ya habían comenzado a escribir su sentencia. La búsqueda que mantuvo en vilo a todo el estado terminó de la forma más inesperada y dolorosa. No fue una patrulla policial ni un sofisticado dron térmico quien dio con el paradero de la joven. Eran las 6:06 de la tarde cuando Forrest Rogers, un vecino que había salido a correr para intentar despejarse de la densa tensión que se respiraba en el ambiente, divisó algo inusual. Entre la maleza espesa, cerca de un estanque de retención, al final de Saddlestone Drive, yacía el cuerpo de Tristan. En un estado de shock absoluto, Rogers marcó el 911. En ese instante, el silencio de Darwin Crossing se rompió por los gritos de una realidad que nadie quería aceptar. El eje central de los Bailey no volvería a casa. Pero si el hallazgo fue devastador, lo que revelaría la autopsia fue una verdad que incluso los investigadores más veteranos tuvieron dificultades para procesar. Tristan Bailey recibió 114 puñaladas. Según los informes forenses, 49 de esas heridas eran defensivas. Este dato no es una simple estadística, es el testimonio silencioso de que Tristan luchó por su vida con cada fibra de su ser, interponiendo sus manos y brazos entre ella y el metal una y otra vez. La ferocidad del ataque fue tal que la punta del cuchillo se quebró, quedando alojada en el cuerpo de la joven. La ciencia no miente, y el patrón de las heridas hablaba por sí solo. No fue un arrebato momentáneo, fue una ejecución prolongada. La brutalidad sugería un nivel de patología y frialdad que la comunidad de Florida se negaba a aceptar en un niño de apenas 14 años. En ese preciso momento, el caso dejó de ser la búsqueda de una persona desaparecida para convertirse en la caza de un depredador que, increíblemente, aún caminaba entre ellos. La investigación tomó un giro definitivo cuando los detectives interrogaron a Sophie Bauman, la novia de Aiden. Sus palabras revelaron que el mapa de este crimen estaba trazado mucho antes de aquella madrugada. Sophie declaró que Aiden a menudo hablaba de matar gente y que fingía escuchar voces en su cabeza. Según los documentos judiciales, él le había confesado su plan. Caminaría de noche, encontraría a alguien al azar, la arrastraría al bosque y la apuñalaría. Cuando el investigador le preguntó cuándo esperaba que esto sucediera, la respuesta de Sophie fue la pieza final del rompecabezas. Él me dijo que debería esperarlo este mismo mes.
Con el testimonio de Sophie y los videos de seguridad, los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa de los Fucci. Pero no solo buscaban ropa. Lo que encontraron en el drenaje del baño principal cambiaría el curso del caso y añadiría un nuevo nombre a la lista de sospechosos. Mientras los peritos aplicaban luminol, una figura familiar había sido captada por las cámaras internas de la casa, realizando un acto desesperado para salvar a Aiden. La justicia estaba a punto de descubrir que, en el caso de Tristan Bailey, el asesino no era el único que guardaba secretos manchados de sangre. Mientras el sol aún no asomaba sobre St. John's, y mientras los Bailey comenzaban a marcar el número de emergencias, en la casa de los Fucci se llevaba a cabo un ritual de limpieza. Los informes judiciales revelaron que a las 4:45 de la madrugada, minutos después de que Aiden regresara descalzo del bosque, su madre, Crystal Smith, entró en acción. Según las grabaciones de vigilancia interna, Crystal fue vista recogiendo un par de jeans azules del suelo de la habitación de su hijo. No hubo preguntas, no hubo gritos de alarma. Con una calma que los fiscales calificarían como complicidad criminal, Crystal se dirigió al baño y comenzó a restregar los jeans en el fregadero. El mapa de la justicia estaba a punto de registrar un segundo nombre. Pero el intento de borrar el pecado no fue suficiente para escapar del ojo vigilante de su propio hogar. Las cámaras de seguridad internas de la residencia Fucci se convirtieron en los testigos mudos de una complicidad aterradora. Las grabaciones muestran a Crystal Smith moviéndose por la casa con una frialdad calculadora. No buscaba respuestas, buscaba eliminar rastros. Los videos la captaron recuperando los jeans de Aiden y llevándolos al baño, donde el agua y el jabón intentaron, sin éxito, lavar la brutalidad de 114 puñaladas. Aquí es donde el mapa de este caso nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del instinto maternal. ¿Qué madre, a esas horas de la madrugada, se pone a lavar con tal detalle unos jeans empapados en sangre en lugar de increpar a su hijo? ¿Por qué su primera reacción no fue el horror, sino la limpieza estratégica de una evidencia de muerte? Los investigadores estatales sugirieron una posibilidad escalofriante, que en esa casa el monstruo no era una sorpresa. Quizás Crystal y Jason ya sabían que la oscuridad habitaba en el cuarto de al lado, y su reacción no fue de choque, sino de protección ante una tormenta que llevaban años viendo venir. This is very serious, and you can't act like I don't know. I don't know. You can't, and you can't say You understand nothing. this is serious? Clearly. You understand, right? Everything you say will affect you. Pocas horas después de la desaparición, la familia Fucci fue citada a la oficina del sheriff. Lo que ellos ignoraban es que las cámaras de la sala de interrogatorios ya estaban registrando cada gesto y cada susurro. En las grabaciones, Aiden proyecta una seguridad asombrosa. Sus mentiras fluyen con una naturalidad que parece haber convencido a sus progenitores. Jason Fucci, el padre, permanece en la habitación como un espectador pasivo, mientras Crystal Smith refuerza esa burbuja de confianza. Según las transcripciones, en un momento de supuesta privacidad, la madre se inclina hacia Aiden para darle un consejo letal. Solo encuentra tu historia y mantente en ella. Lo que las cámaras captaron fue a una familia coordinando una narrativa, confiando en que el silencio de la sala sería suficiente para que este episodio simplemente desapareciera. Durante el interrogatorio, los detectives confrontaron a Crystal sobre los jeans de su hijo. Ella admitió haberlos lavado, pero su justificación fue tan débil como el agua que utilizó. Según los informes policiales, mientras Aiden estaba siendo interrogado en la estación de policía, Crystal le preguntó en un susurro cargado de duda: ¿estás seguro de que no había nada en ellos? Cuando Aiden respondió con un frío «creo que no», ella lo miró fijamente y pronunció una sola palabra: «sangre». Fue un reconocimiento tácito. Crystal Smith no solo lavó la ropa. Según la fiscalía, intentó lavar la evidencia de un asesinato en primer grado, convirtiendo el hogar familiar en una extensión de la escena del crimen. La ciencia forense tiene una memoria que el jabón no puede borrar.
Los peritos de la policía de Florida ejecutaron una orden de registro que desmanteló cualquier coartada. De acuerdo con los informes técnicos, a pesar del lavado frenético de Crystal, el luminol reaccionó intensamente en el desagüe del baño de Aiden. La sangre de Tristan Bailey, aunque diluida, seguía allí, pero el hallazgo más contundente ocurrió en el armario de Aiden. Según los registros judiciales, los investigadores recuperaron un par de zapatillas Nike blancas que bajo la luz ultravioleta brillaban con la intensidad de una verdad que ya no podía ocultarse. El ADN de Tristan estaba presente en la suela y en los cordones, trazando un puente directo entre el cuerpo en el bosque y la habitación de Aiden. Con el rastro biológico del ADN, la evidencia de su madre destruyendo pruebas y una premeditación que helaba la sangre, el destino de Aiden Fucci parecía sellado. Su defensa intentaba trazar una ruta desesperada. Alegarían que sus 14 años y un supuesto deterioro mental eran razones para evitarle una vida tras las rejas. Tras casi 2 años de espera y una tensión mediática absoluta en Florida, el momento de la verdad llegó. Pero justo antes de seleccionar al jurado, Aiden ejecutó un movimiento que nadie pudo predecir. En un giro que fracturó la calma del tribunal, el joven decidió poner su vida en manos del juez, declarándose culpable en el último segundo. La justicia se reconfiguraba para una sentencia histórica, dejando una pregunta inquietante. ¿Era un acto de genuino arrepentimiento o el último cálculo de un depredador para evadir una clemencia que el Estado raras veces otorga a un monstruo? Tras 700 días de frialdad e inocencia impostada, el guión cambió. Aiden Fucci se puso en pie y se declaró culpable. Muchos se preguntaron por qué no se pidió la pena de muerte, vigente en Florida. La razón es un blindaje constitucional. Es ilegal ejecutar a quien comete un crimen siendo menor de edad. Por eso, el castigo máximo se fijó en la cadena perpetua. Sin embargo, bajo el Estatuto de Justicia Juvenil, la confesión no detiene el proceso. La ley obliga a presentar toda la evidencia para decidir si el acusado merece morir en prisión. Aquel culpable no fue un acto de paz, sino el prólogo de un desfile de testimonios que pondrían a prueba la resistencia emocional de todo el Estado. La verdadera batalla por la justicia acababa de empezar. La defensa de Fucci intentó trazar una ruta hacia la clemencia, presentando a un joven con un cerebro en desarrollo y un entorno complejo. Sin embargo, el testimonio del Dr. Greg Pritchard, el psicólogo forense que lo evaluó cara a cara, desmanteló esa narrativa. Según los documentos del juicio, Pritchard describió la psicología de Aiden como algo único y profundamente perturbador. Afirmó que, tras décadas evaluando criminales, raramente se encontró con tal nivel de maldad pura, desconectada de traumas o enfermedades mentales. El experto fue tajante. Fucci no mató por un brote psicótico, sino por el placer de la experiencia. Pritchard reveló que Aiden poseía una frialdad emocional absoluta y que incluso intentó fingir alucinaciones para manipular la evaluación. Su conclusión fue devastadora. La violencia no era una fase en Aiden, era un rasgo de su personalidad. La pregunta para el juez Lee Smith ya no era si el joven podía rehabilitarse, sino si el sistema podía arriesgarse a liberar a alguien cuya única motivación era simplemente saber qué se sentía al quitar una vida. Esa maldad pura, descrita por los expertos, no era una teoría abstracta, tenía una dirección física. En el estrado, el fiscal comenzó un interrogatorio que llevaría al tribunal directamente al santuario del asesino. A través de las fotografías, el tribunal dejó atrás la seguridad del juzgado para adentrarse en la intimidad de los Fucci. Las imágenes proyectadas iniciaron un recorrido silencioso por los pasillos de la casa en Durbin Crossing. Al subir las escaleras, la lente se detuvo ante la puerta de la habitación de Aiden. No era un umbral común. Estaba cubierto de pegatinas y grabados que ya advertían una personalidad perturbadora. Al abrir esa puerta, la escena se volvió aún más surrealista. La habitación estaba bañada por una iluminación LED azul, un tono frío y artificial que proyectaba sombras siniestras sobre cada rincón.
Bajo esa luz azul, la realidad golpeó al tribunal. En el armario hallaron una funda de cuchillo Buck, vacía. El arma ya descansaba en el fondo de un lago cercano. Pero junto a ella, una prueba inquietante. Un par de zapatillas Nike blancas, con un extraño tono rosa. No estaban manchadas de sangre como dictaría la lógica tras un ataque así. Era evidente que alguien manipuló la evidencia para borrar cualquier rastro. Aquellas zapatillas, abandonadas en la oscuridad, delataban un intento desesperado por diluir un ADN que el agua no logró ocultar. Sobre su escritorio, sus cuadernos revelaron el mapa mental de un depredador. En una de las páginas, un dibujo de trazos simples pero siniestros mostraba a una figura con una sonrisa desencajada y ojos dilatados que empuñaba, con una calma aterradora, un cuchillo. En su frente, un pentagrama encerrado en un círculo delataba una fijación con lo macabro que ya no era una fantasía, sino un plan en marcha. Pero el hallazgo más perturbador fue un boceto titulado con una frase premonitoria: The dead never dies. Lo muerto nunca muere. En él, Aiden plasmó una figura femenina mutilada, de boca cosida y brazos bañados en sangre. El escenario era desolador. Cuervos posados sobre ramas secas que custodiaban cuerpos colgados, como si fueran trofeos de una cacería. Aquellas marcas rojas en forma de X sobre el cuerpo no eran garabatos de rebeldía adolescente. Eran proyecciones de una violencia que ya no podía ser contenida. Eran, en esencia, el guión gráfico del horror que estaba por desatar. Aiden Fucci no improvisaba. Al igual que Richard Ramírez o Jeffrey Dahmer, habitaba un mundo de fantasías donde cada una de las 114 puñaladas ya había sido proyectada en su cabeza. No fue un impulso, fue la culminación de un deseo de mutilación que llevaba meses cultivando en la oscuridad de su cuarto. El Dr. Pritchard halló en esos dibujos la firma del psicópata, la deshumanización del otro. Como Charles Manson, Aiden no veía seres humanos, sino objetos en un guión gráfico de sangre. Su habitación azul era el santuario donde materializaba su caos en bocetos y trofeos antes de la ejecución real. No era un niño confundido, era un discípulo de esa oscuridad que documentó la frialdad en cada rincón de su cuarto. Fue el prólogo necesario para entender lo que vendría después. Porque tras ver la oscuridad en la que Aiden vivía, el tribunal tendría que enfrentarse al peso físico de lo que esa oscuridad le arrebató al mundo. 114. This jar now holds 114 stones, one for each of the 114 stab wounds that my sister had to endure. En el momento más cargado de simbolismo del juicio, la familia Bailey decidió que el tribunal no solo debía escuchar una cifra, sino sentir el peso del tiempo. Alexis Bailey se situó frente al estrado con un frasco de cristal y una bolsa de piedras color aqua, el tono favorito de Tristan. Lo que ocurrió a continuación fue una de las experiencias más asfixiantes en la historia judicial de Florida. Alexis no vació la bolsa de golpe. Dejó caer cada piedra de manera individual. El silencio en la sala se volvió insoportable mientras el frasco se llenaba con una lentitud agónica. Fue en ese instante cuando la audiencia comprendió la verdadera magnitud del horror, la duración del ataque. Cada piedra que golpeaba el fondo del cristal representaba una de las 114 puñaladas que recibió la joven. Pero lo más devastador fue el tiempo que Alexis pasó soltando piedras. 49 de esos impactos simbolizaban las heridas defensivas en las manos y brazos de Tristan. Eran 49 momentos en los que ella intentó detener el cuchillo con su propio cuerpo, demostrando que luchó por su vida hasta el final. Cada sonido rítmico recordaba que Aiden Fucci tuvo 114 oportunidades para detenerse, 114 momentos para recuperar su humanidad, y en cada uno de ellos decidió continuar. De acuerdo con los informes de impacto, la familia Bailey quedó devastada no solo por la pérdida, sino por la sevicia del acto. Stacy Bailey describió cómo el Día de la Madre se transformó de celebración en un aniversario de luto eterno, señalando la silla vacía que ahora define su hogar.
Sin embargo, más allá del dolor, este caso cargaba con un peso jurídico sin precedentes en Florida. Según los registros legales, la decisión del juez marcaría un antes y un después. Tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Miller contra Alabama, se prohibió la cadena perpetua obligatoria para menores, exigiendo que los jueces consideraran la inmadurez antes de sentenciarlos. El caso de Aiden Fucci se convirtió en el barómetro de esta ley. El Estado debía decidir si un niño de 14 años podía ser considerado irreparablemente corrupto. Si el juez dictaba cadena perpetua, enviaría un mensaje claro. Existen niveles de maldad tan únicos que superan cualquier protección otorgada por la minoría de edad. St. John's no solo esperaba una sentencia, esperaba definir hasta dónde llega la clemencia ante lo imperdonable. Tras días de testimonios desgarradores, el juez Robert Lee Smith se preparó para dictar su resolución. En Florida, sentenciar a un menor a cadena perpetua es una decisión extraordinaria que requiere una justificación legal impecable. El juez miró a Aiden Fucci y comenzó a leer una sentencia que no solo hablaba de castigo, sino de la protección de la sociedad ante lo inexplicable. 24 de marzo de 2023. Tras semanas de testimonios que desnudaron la psicología de un depredador, el juez Robert Lee Smith se disponía a dictar una de las sentencias más difíciles en la historia reciente de Florida. El magistrado fue claro desde el primer segundo. Este no era un caso ordinario de delincuencia juvenil. Según sus palabras, el crimen fue cometido con una sevicia que desafía cualquier intento de justificación por la edad. De acuerdo con los documentos judiciales, el juez Smith determinó que la naturaleza del ataque, 114 puñaladas y una lucha agónica, demostraba que Fucci no era un niño confundido, sino un peligro permanente para la sociedad. Con una firmeza que resonó en toda la sala, pronunció la sentencia rotunda: cadena perpetua. Este caso, afirmó Smith, es probablemente el más difícil que este condado ha tenido que enfrentar. El mapa de la vida de Aiden Fucci se cerraba bajo el peso de una palabra que el sistema reserva para la maldad irreparable: life in prison. Aunque por ley su caso será revisado en 25 años debido a su minoría de edad, la intención del tribunal fue clara. No existe clemencia ante tal nivel de atrocidad. Mientras el suspiro de alivio de los Bailey se mezclaba con las lágrimas, quedó grabado un hecho ineludible. El eje central de los 7 Bailey no regresaría, pero su asesino, muy probablemente, nunca más volvería a ver la luz de la libertad. El mapa de este crimen tenía una ramificación final: el encubrimiento. En mayo de 2023, Crystal Smith, la madre de Aiden, enfrentó las consecuencias de sus actos bajo una figura legal muy específica. Crystal optó por declararse en no contest, o no contender a los cargos. En el sistema judicial de Estados Unidos, esto significa que el acusado no admite su culpabilidad, pero acepta que la fiscalía tiene evidencia suficiente para condenarlo. Es una táctica para cerrar el caso rápido, evitando un juicio público y, sobre todo, protegiéndose de futuras demandas civiles al no existir una admisión de culpabilidad factual. Al no decir "soy culpable", Crystal buscaba el camino más corto sin una confesión total. Sin embargo, para la justicia, el resultado fue el mismo. Fue sentenciada a 30 días de cárcel y 5 años de libertad condicional. Aunque la pena fue breve, el estigma quedó marcado. Según el tribunal, su intento de lavar los jeans no fue solo protección materna, sino un golpe directo contra la integridad de la justicia. El 18 de mayo de 2021, la iglesia Celebration en Jacksonville se transformó en un océano de color aqua. No era el escenario de un adiós definitivo, sino la celebración de una vida que, a pesar de su brevedad, iluminó a toda una comunidad. Al iniciar la ceremonia, el silencio sepulcral fue roto por un sonido inesperado y poderoso: una ovación de pie.
Entre lágrimas, la familia Bailey entró al recinto bajo un aplauso ensordecedor que no celebraba la tragedia, sino la fuerza de una familia que se negó a ser destruida por la oscuridad. Desde el estrado, su madre, Stacy, pronunció palabras que quedaron grabadas en el alma de los asistentes. Prometió que el brillo de su hija jamás sería sofocado por la maldad de un acto sin sentido. Su padre, Forrest, recordó con voz quebrada que, ante la oscuridad más absoluta, la comunidad no eligió el odio, sino el amor. Una respuesta materializada en miles de lazos en los árboles y vigilias que devolvieron la luz a Durbin Crossing. Sus hermanos, el pilar de los Bailey 7, compartieron anécdotas de la capitana feroz y la amiga leal que Tristin fue en vida. La recordaron como aquella joven que defendía a quien no podía hacerlo por sí mismo. Una líder que cumplió su sueño de brillar en el torneo Summit. Tristin, quien siempre quiso ser viral, finalmente lo logró. Pero no por el horror de su partida, sino por un legado de educación y defensa personal que hoy protege a miles de jóvenes. Al final, el dolor se transformó en un compromiso inquebrantable. Como dice aquel brazalete que su hermana Britney atesoró aquel día: siempre mi hermana, por siempre mi amiga. La familia Bailey permanece unida, y en las calles de St. John's, el eco de su justicia sigue vivo en un solo grito: Tristin Bailey Strong. El caso de Tristin Bailey nos obliga a mirar de frente los rincones más oscuros del comportamiento humano. Esta tragedia nos ha dejado una lección amarga pero necesaria. La sevicia no tiene edad, y la maldad, a veces, se esconde detrás de una mirada adolescente. Pero también nos ha enseñado que la justicia, aunque carece del poder para devolver la vida, tiene la obligación innegable de proteger el futuro de nuestra sociedad. Hoy, la silla vacía en la mesa de los Bailey no es solo un símbolo de pérdida, sino un llamado urgente a la acción. Nuestra labor en Atlas Veredicto Criminal no termina en la sentencia, termina en el compromiso. Con un profundo respeto a la memoria de Tristin y en solidaridad con la familia Bailey, hemos incluido en la descripción el enlace a la fundación oficial Tristin Bailey Strong. Creemos que el conocimiento y la prevención son las mejores herramientas para que una tragedia así no se repita. Les invitamos a conocer y apoyar su labor. Es nuestra forma de ayudar a que su luz siga guiando el camino de otros jóvenes. Llegados a este punto, la pregunta no es solo qué hemos aprendido hoy, sino qué estamos dispuestos a hacer con ese conocimiento. Si crees que entender la oscuridad es el primer paso para proteger la luz, nos encontraremos en nuestro próximo mapa de un veredicto criminal. Porque al final del día, la justicia es lo único que nos permite volver a caminar en paz.